Bien, hemos venido hablando acerca de mayordomía. Qué buenas enseñanzas, ¿no? Qué buenos tiempos hemos tenido aprendiendo acerca de la mayordomía. Y en esas enseñanzas, claro que hay un propósito. Claro que sí, el propósito es el que entendamos que todos somos mayordomos. Todos los que estamos aquí en este lugar somos mayordomos. ¿Por qué somos mayordomos? Porque Dios a todos ya nos ha confiado algo. Porque es importante saber que debemos aprender a ser buenos mayordomos. Porque Dios siempre va a confiar más a aquellos que saben administrar lo que ya tienen. Dios nunca va a confiar más a los que no saben administrar aquello que ya les ha sido confiado. Así que no somos mayordomos, o no vamos a ser mayordomos en el futuro por algo que el Señor nos vaya a dar. No, ya somos mayordomos porque a todos se nos ha sido confiado algo. El Señor a todos y a cada uno de nosotros nos ha confiado algo. Un cuerpo, una familia, nos ha confiado dones, nos ha confiado recursos. ¿Cierto? A todos. Y en esta mañana vamos a aprender a través de 4 principios acerca de la mayordomía financiera. La Escritura nos muestra que Jesús enseña en múltiples ocasiones acerca de la relación del hombre con el dinero, ¿cierto? Y debemos aprender que aún el dinero el Señor nos ha confiado, nos lo ha dado, para que nosotros seamos buenos mayordomos. Así como nos ha confiado una familia, así como nos ha confiado un cuerpo, y aprendíamos, ¿no es cierto?, que a veces nosotros somos nuestros propios esclavistas. Trabajamos de tal manera y con tanta intensidad que parecemos que somos nuestro propio esclavista. Y no nos cuidamos, y no descansamos, y no dormimos bien, no nos alimentamos bien. Aún de eso el Señor nos va a pedir cuentas, queridos hermanos, queridos amigos. Si pensamos que vamos a estar lejos del ojo de Dios, lejos de que Él nos pida cuentas por cada cosa que Él nos ha confiado, no nos equivoquemos. Dios va a tomar cuentas de cada cosa de nuestras vidas. Pero hoy en esta mañana, como dije, vamos a aprender acerca de la mayordomía financiera. Porque Dios, déjame decirte que Dios va a pedir cuentas de aquello que nos ha confiado, los recursos que Él nos ha confiado. Porque a todos, queridos hermanos, a todos, sea mucho o sea poco, a todos nos ha confiado algo. ¿Verdad? Así que debemos entender esto. Ninguno puede ser mayordomo de algo a futuro si no somos mayordomos de lo que en este momento ya el Señor nos ha confiado. No podemos avanzar a otro nivel de confianza en el Señor si no aprendemos, si no somos buenos mayordomos de aquello que ya nos ha confiado. Así que debemos aprender lo primero, la identidad de un buen mayordomo. ¿Cuál es la identidad de un buen mayordomo? Estamos hablando aquí a cristianos, hermanos, a aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Y si hay alguien que ha venido por primera vez a este lugar, le damos la bienvenida, le damos las puertas abiertas a esta casa. Pero aquí estamos enseñando acerca de lo que la Escritura nos muestra. Aquello que el Señor Jesucristo, a través de su palabra, enseña para que nosotros, los creyentes, nos manejemos conforme a su voluntad. Lo primero que tenemos que aprender, como dije, es que la identidad de un buen mayordomo no está en las posesiones que tiene. No está en la cantidad de cosas que tiene, no. La identidad de un buen mayordomo siempre debe estar en la relación que debe tener con el dueño de todo. Ahí empieza, ¿quiénes somos? ¿Cierto? Porque aún en la forma en cómo llevamos adelante nuestras finanzas, nuestros recursos, aún en eso, queridos hermanos, podemos hacer quedar bien al Señor que gobierna nuestras vidas, o podemos hacer quedar mal al Señor que gobierna nuestras vidas. El manejo de los recursos es muy importante. Muy importante. Más adelante vamos a ir viendo los detalles. Pero la identidad de un buen mayordomo no depende, grabemos esto en nuestras mentes, no depende de lo que tiene, sino de la relación que tiene con el dueño de todas las cosas. Ahí podemos ir viendo por qué muchas veces podemos fracasar y empezar a tener
complicaciones con nuestras finanzas, con la mayordomía financiera, porque cuando rompemos relación con Dios, cuando rompemos relación con el dueño de todas las cosas, no sabemos cuál es su voluntad y no sabemos cómo cuidar aquello que Él ya nos ha confiado. Así que la identidad de un buen mayordomo se basa en la relación que tenemos con el dueño de todas las cosas, no en las cosas que tenemos, no en las posesiones. Se da en la relación que tenemos con el dueño de todas las cosas. ¿Y quién es el dueño de todas las cosas? Vamos a ir a Salmos 24, versículo 1. Ya lo habíamos leído, ¿no? El pastor Juan Diego ya lo había leído hace 2 semanas. Miren lo que dice la Escritura. Dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. ¿De cuáles son todas las cosas? ¿De cuáles? Dios, ¿cierto? Del Señor es todas las cosas, aún los recursos, aún el dinero, todo le pertenece a Él. Que Satanás utilice mecanismos para, a través de la desconexión que muchas veces podemos tener con el dueño de todas las cosas y hacernos caer en endeudamiento y por nuestras malas decisiones, que rompemos la relación con Dios, estamos esclavizados, deprimidos y afligidos por tomar malas decisiones. Claro que puede actuar por ahí Satanás, pero déjame decirte que Satanás no es creador de nada. Él no ha creado nada. Dios es el que creó todo y Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es qué es lo que piensa o cuál es la voluntad del dueño de todas las cosas, ¿verdad? Nos interesa saber qué es lo que quiere el dueño de todas las cosas y qué nos quiere enseñar acerca de cómo debemos actuar como mayordomos. Entonces es importante, lo primero, es muy importante que un buen mayordomo tenga una buena relación con el dueño. Cuando no hay una buena relación, podemos empezar a tomar malas decisiones, empezar a andar conforme a nuestros pensamientos, pensando que todo es nuestro, ¿no es cierto? Pensando que yo lo hago, que mi trabajo lo hace. No, hermano. Todo lo que te ha permitido tener el Señor es de Él. Y debemos ser conscientes que somos mayordomos de todo lo que Él nos ha confiado. Ahí empieza una buena mayordomía. Por eso les decía al inicio, hemos venido enseñando estas semanas acerca de la mayordomía, porque necesitamos ocupar nuestro lugar como mayordomos. Y mayordomos de las finanzas, claro que sí, también. Porque muchas veces podemos empezar a creer que somos nosotros, que es nuestro trabajo, que es nuestro esfuerzo, aquello que nos da las cosas que tenemos. Pero el Señor nos ha confiado los recursos, las posesiones que tenemos, para que nosotros seamos buenos mayordomos. Si queremos ser buenos mayordomos de los recursos, de los dones, de los talentos, de un negocio, de una empresa, de un trabajo que el Señor nos ha dado, grábense esta iglesia, el inicio de la buena mayordomía está en la buena relación que tengamos con el dueño de todas las cosas. Si no tenemos una buena relación con el dueño de todas las cosas, si no le conocemos, si no conocemos su voluntad, no vamos a poder ser buenos mayordomos. Si sabes relacionarte bien con Dios, vas a poder relacionarte bien con lo que Dios te ha confiado a ti. Vas a ser mesuroso, vas a ser cuidadoso, vas a ser prudente, vas a poder cuidar aquello que Dios te ha encomendado. Para cuidar tu familia, necesitas ser instruido por Él para poder cuidar tu familia. Para guiar a tus hijos y cuidarles y sostenerles, necesitas aprender de Él cómo debes hacerlo. ¿Por qué pensaríamos que es distinto con el dinero, con los recursos? Si Él nos ha confiado un trabajo, si Él nos ha confiado una empresa, un negocio, si Él nos ha confiado posesiones,
Necesitamos primero aprender a relacionarnos bien con Él para poder tener buenas relaciones con las cosas que Él nos ha confiado. Escucha esto. Dios quiere que poseamos las cosas, no que las cosas nos posean a nosotros. Dios quiere que poseamos las cosas, no que las cosas nos posean a nosotros. ¿Y cómo es esto? ¿Recuerdan a este joven rico que se acerca al Señor Jesucristo y le dice, Padre bueno, Señor bueno? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y bueno, se da una conversación ahí. Y este joven rico le dice, mira, yo he honrado a mis padres, he hecho esto y este otro, y he hecho todo lo que la palabra me manda. Y el Señor Jesucristo le dice, te falta una cosa, una más. ¿Cuál? Ve y vende todo lo que tienes y sigue. Es confrontación, ¿cierto? Si el Señor nos confía cosas, ¿por qué nos pediría deshacernos de aquellas? Lo que el Señor Jesucristo estaba viendo en este joven rico es que hacía muchas cosas, pero su corazón no estaba en el dueño de todas las cosas. Su corazón estaba en las posesiones que él tenía. Es más, lo que él tenía no era de él, sino que esas posesiones lo tenían a él. Por eso dice la Escritura que cuando él escuchó eso, se turbó, se puso triste y se fue entristecido. No comprendió. Si no tenemos una buena relación con el dueño de todas las cosas, no vamos a tener una buena relación con el que Él nos ha confiado. Es importante entender que nuestra confianza, nuestra seguridad debe estar siempre primero en Dios y no en las cosas, no en las posesiones, no en los recursos, no en el dinero. Si no entendemos esto, querida iglesia, queridos hermanos, amigos, los recursos nos van a traer afán, ansiedad, angustia. Cuando no tenemos una buena relación con el Dios dueño de todas las cosas, empezamos a tomar malas decisiones. Y una mala decisión que muchas veces podemos tomar es que desarrollamos planes, desarrollamos proyectos donde Dios no está. Y como no tenemos una buena relación con el Señor, con el dueño de todas las cosas, no sabemos cuál es su voluntad. Y empezamos a negociar las cosas. Y empezamos a pensar de que es aquello lo que nos va a traer paz, seguridad. Y empezamos a cambiar el orden de las cosas. Ya no está Dios aquí si no están las posesiones, si no están los recursos. Invertimos el orden de las cosas. Recuerden esto, iglesia. Dios quiere que poseamos las cosas, no que las cosas nos posean. Porque cuando las cosas nos poseen, cuando las posesiones nos poseen a nosotros, podemos encontrarnos en esto, que podemos estar trabajando para sostener las posesiones. Podemos estar siendo esclavos de las posesiones. Puedes estar tan arraigado a tu trabajo que si tú no estás en ese trabajo, nada funciona. Puedes estar tan esclavizado a tu empresa que si tú no estás ahí, las cosas no funcionan. La mayordomía, la buena mayordomía empieza cuando tú te relacionas bien con el dueño de todas las cosas. Y Él te enseña a cómo ser buen mayordomo, a cómo desarrollar a otras personas para que puedan asumir los roles que como administrador, como dueño te corresponden. Y puedes delegar y puedes tener tiempo con el Señor. ¿Sabes una de las cosas por las cuales podemos darnos cuenta a quién estamos sirviendo o con quién realmente tenemos buena relación o quién ocupa la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Te has puesto a analizar cuántas horas trabajas? Algunos trabajamos a veces más de 40, 50 horas. Yo en algún momento de mi vida, les he contado algunas veces, llegué a trabajar 50, casi 60 horas semanales. Y lo que un día el Señor me mostró es que 60 horas de trabajo, algo fuerte, comparado a 2 horas el domingo, en una congregación como esta, en una reunión como esta, me mostró quién era mi Señor en ese momento.
No era Dios, era el trabajo, era la búsqueda de recursos. Que tengo algo. La Escritura nos dice que en vano edifican los edificadores si el edificador no está edificado. ¿Cuál es el edificador? El Señor. Así que te puedes matar tu vida trabajando y buscando a desarrollarte como empresario, como alguien de negocios. Te puedes matar la vida, pero si Dios no te quiere conceder aquello, y si Dios no está en tu vida para ayudarte a ser un buen mayordomo, te vas a perder en el camino. Vas a fallar. Aquello te va a traer aflicción, te va a traer congoja, te va a traer tristeza, esclavitud. Mateo 6:24. Mira lo que nos dice la Escritura. Nadie, dice, puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro. O querrá licenciarte. O quiere mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez, que dice, a Dios y a las riquezas. Interesante, ¿no es cierto? Cuando yo leo este versículo, a mí me inquieta por qué Jesucristo enseña de esta forma. Nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Pero vemos que no menciona a Satanás, ¿no es cierto? Aquí no se ve mencionando al enemigo de nosotros, al enemigo de Dios. Él menciona las riquezas, porque Él sabe el corazón del hombre. Cuando no tenemos claro el panorama, cuando no tenemos claro quién es el dueño de todas las cosas, empezamos a quitar a Dios de aquí y a poner a las cosas, a las riquezas, como aquello que queremos alcanzar. No se puede servir a dos amos. Tenemos que, en algún momento de nuestras vidas, vamos a tener que tomar una decisión a quién vamos a amar. Hermano, a mí esto me confrontó y me confronta día a día. Yo soy una de las personas que me gusta trabajar mucho. Y claro, quisiera que el Señor me provea de muchas cosas más. Tengo muchos sueños, muchos anhelos, planificaciones, tengo proyectos. Pero algo he entendido. Que yo he decidido amar a Dios. Porque Él me amó primero. Y se entregó en la cruz para que yo pueda ser salvo. Y no quiero otra cosa. Y claro que me preparo, me capacito a través de la Escritura, leo tu palabra, porque quiero ser un buen mayordomo. Porque Dios no va a confiar a nadie algo más si no ha aprendido a ser mayordomo con aquello que ya le ha confiado. Porque a todos ya nos ha confiado algo. Así que debemos empezar, queridos hermanos, por ahí. Empezar a decidir a quién servimos. Analízate, confróntate. Algunos dicen, y me molesta muchísimo esta frase, ¿no?, que publican muchas veces en Facebook. Dicen, Señor, tú conoces mi corazón. Realmente el Señor conoce nuestro corazón. Pero tú conoces el tuyo. Te has dado tiempo a escudriñar tu corazón, a ver qué realmente hay por dentro de ti. ¿Cuál es tu Señor? ¿Has puesto la balanza entre aquello que te gustaría hacer, aquello que estás haciendo, y el Señor? Cuando hagamos eso, nos vamos a sorprender de aquello que podemos estar persiguiendo en nuestras vidas, hermanos. No estoy diciendo que las posesiones, que lo que Dios nos quiera dar es malo. No, claro que no. No es malo, para nada. Lo que está malo es que el corazón del hombre, que es engañoso, que es traicionero, empieza a dejar a Dios, al dueño de todas las cosas, y empieza a irse tras las posesiones, tras las riquezas. Es tiempo de que empecemos a poner las cosas en orden en nuestras vidas. Porque estamos llamados a ser buenos mayordomos. Esta frase de que Dios conoce mi corazón
quién sabe, lleva a algunos a pensar, Señor, yo soy capaz de muchas cosas. Dios, tú solo dame salud y yo del resto me encargo. Nada más orgulloso, nada más egoísta, altivo, egocéntrico y autosuficiente que una frase como esa en la vida de un ser humano. Aquellos que comprendemos quién es el dueño de todas las cosas, nos damos cuenta de que si Él no está con nosotros, como dice esa escritura, nada podremos hacer separados de Él. Nada, hermanos. Él es el dueño de todo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Les decía hace un momento, ¿cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas? Y el apóstol Pablo lo plasma en esta carta. Dice, querido hermano, oro, dice, para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. En la versión Reina Valera, el mismo versículo nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, ¿cierto? Y que tengas salud así como prospera tu alma. El Señor quiere confiarnos posesiones, claro que sí. Pero el Señor quiere que seamos buenos mayordomos, primero, de aquello que tengamos, de aquello que ya nos ha sido confiado. El deseo de Dios es ese, que conforme prospera nuestra alma, seamos prosperados en las cosas que Él nos quiera dar. Porque claro, sucede que en el mundo hay muchas personas que tienen muchísima riqueza, muchísimas posesiones, pero a lo mejor no tienen salud. A lo mejor no tienen la bendición de poder disfrutar aquello que Dios les ha dado. Porque no es lo mismo poseer cosas a que las cosas te posean a ti. No es lo mismo, hay una diferencia abismal. Porque cuando tú sabes quién es el dueño de todas las cosas, vas a poder disfrutar aquello que te ha confiado. Vas a poder disfrutar los hijos que te ha dado, la familia que te ha dado, el trabajo que te ha dado, la empresa o el negocio que te ha dado. Y vas a poder disfrutarlo sin amarlo. Porque vas a amar primero al dueño de todas las cosas. Hay algo que debemos aprender, queridos hermanos. El amor tiene esto que es muy fuerte. Tiene la capacidad de dominar nuestras vidas. Si amamos a Dios y permitimos que Él nos domine, Él lo va a hacer. Él va a señorear nuestras vidas y vamos a permitirle aquello. Pero si amamos las riquezas, si amamos las posesiones, aquellas también nos van a dominar. También se van a imponer. Nadie puede amar a dos señores a la vez. Debemos empezar a tomar nuestra decisión. Ahora, el deseo de Dios es ese, que nosotros seamos prosperados, claro que sí. Ahora, el mundo entiende como prosperidad, wow, un negocio con miles de dólares, una casa grande, un carro de lujo. La Escritura nos muestra que teniendo techo y alimento estemos contentos. Que tenga salud. Cuando con mi esposa conversamos y decimos, tenemos ya cerca de 40 años y gracias a Dios no hemos padecido ninguna enfermedad, no hemos tenido que estar en operaciones, no hemos tenido que estar en una clínica internados por algunos días. Es porque su favor es grande, su misericordia es grande, su gracia sobreabundante. Para mí eso es prosperidad. Y claro, tengo un techo sobre mi cabeza y tengo alimento en mi casa, claro que sí. ¿Cómo no vivir agradecido con Dios por aquello? ¿Cómo no vivir agradecido por lo que Él ha dado a nuestras vidas? Ver a nuestros hijos crecer sanos, para mí es bendición sobreabundante. Ver a nuestros hijos empezar a caminar sus primeros pasos acercándose a Dios. Yo digo, Señor, cuánta riqueza tú me has dado a través de poder ver a mis hijos empezando a adorarte y exaltarte a ti.
La corriente de este mundo te puede enseñar otras cosas, pero la gracia de Dios, que es buena y sobreabundante y es generosa, nos muestra a través de esto que estas cosas son importantes para nuestras vidas. Y claro, Dios tiene posesiones para nosotros, quiere darnos, quiere prosperarnos, claro que sí. No estoy en desacuerdo con aquello, Él quiere hacerlo, pero quiere que primero nuestra alma prospere. Ahora, yo decía hace un momento que necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos de aquello que nos ha dado el Señor? ¿Cómo podemos caminar, llevar adelante aquello que nos ha encomendado sin perder el rumbo en el camino? Y yo, a través de la Escritura y analizando algunas enseñanzas acerca de mayordomía financiera, he rescatado 4 principios que nosotros debemos tener presente en nuestras vidas y debemos manejarnos y debemos caminar a través de estos principios, porque nos van a mantener en sanidad. Principio número 1, el plantar, el sembrar, el vivir en generosidad. Todos somos mayordomos de algo, ¿cierto? El Señor nos ha confiado algo a todos, ¿sí o no? Entonces, primero, debemos ser generosos con Dios. Nosotros siempre decimos, nosotros nunca manipulamos aquí en la iglesia para que ofrenden o diezmen, no, jamás, no es nuestro estilo. A estas alturas ya deben conocernos muy bien, pero hoy estamos hablando de mayordomía financiera, y si vamos a dejar que Dios gobierne nuestras vidas, vamos a aprender que lo que primero el Señor quiere que aprendamos es que debemos ser generosos, debemos sembrar, debemos plantar. ¿Y en quién creen que debemos hacerlo primero? Dios. Debemos ser generosos con Dios. Cuando ofrendamos, queridos hermanos, cuando damos a Dios y para su obra, estamos reconociendo que Él es el dueño de todo y que nosotros tenemos la tarea de administrar sabiamente los recursos que Él nos ha dado para sus propósitos. La ofrenda, queridos hermanos, 2 de Corintios 9, 5, 8. Miren desde el versículo 5. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, dice, tuve por necesidad exhortar a los hermanos. Esta palabra exhortar tuve que confrontarlos, tuve que hablarles claro a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen, que dice, primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté vista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Siguiente versículo. Pero esto digo, dice el apóstol, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno, dice, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿qué dice? Al dador alegre. Siguiente versículo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, que dice, para toda buena obra. Amén, gracias por ese amén. Veo que estamos entendiendo. Cuando vienen recursos a nuestras vidas, ¿qué es en lo que primero que pensamos? ¿Te has analizado alguna vez qué es lo que primero piensas? Cuando viene tu sueldo, cuando vienen tus ingresos, tus recursos, ¿qué es lo que primero piensas? Aros para mi carro, muebles para mi casa. ¿Qué es lo que primero piensas? La Escritura nos muestra claramente, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Has propuesto algo para la obra del Señor? ¿Has propuesto algo para la expansión del reino de Dios en esta tierra? Queridos hermanos, nos estamos manipulando, estamos animándoles
Así como el apóstol Pablo manda a este grupo de personas para que vayan a los de Corinto y les enseñe y les diga que deben proponer en su corazón, así como los filipenses, así como los tesalonicenses, ellos pedían, aún en sus necesidades, ellos pedían ser parte de la obra de Dios, porque entendían a quién servían, porque entendían quién era su Dios. Uno de mis hijos me preguntaba, papi, ¿cómo ofrendo? ¿Cómo doy? Le decía algo que traiga paz a tu corazón. En mi caso, queridos hermanos, como el de algunos de nuestros hermanos que están aquí, con los que hemos tenido la oportunidad de conversar, hemos propuesto en nuestro corazón el diezmo. ¿Por qué el diezmo? Y algunos dirán, pero es que el diezmo era en la ley de los judíos. Querido hermano, si tú escudriñas la Biblia, vas a encontrarte que Abraham, antes de que se establezca la ley, da ya diezmos a Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Antes de que se establezca la ley, ya da. Y el Señor Jesucristo, cuando viene y les dice sacrificios, no quiero. Ustedes que ofrendan, se lamenta y todo eso, pero olvidan la misericordia. Era necesario hacer aquello, obrar en misericordia, pero sin dejar de hacer lo otro tampoco. El Señor Jesús dice: yo no he venido para abrogar la ley, sino para que se cumpla. El punto es, no te estoy diciendo que en esta iglesia nosotros te pedimos tu diezmo, no. Seamos claros, seamos maduros, pero en nuestro criterio personal hemos visto el diezmo como un punto de referencia. ¿Sabes lo que es un punto de referencia? Es un punto en el que tú te puedes guiar. Porque le decía a mi hijo, da como has propuesto en tu corazón, y algo que te traiga paz. Pero seamos claros, si dejamos que nuestro corazón sea el que decida, ¿qué hemos decidido para el día de hoy? ¿Quién de ustedes, queridos hermanos, ha venido desde el día lunes ya con la ofrenda propuesta para la obra del Señor? Entonces, a mí me puede traer mucha paz sacar por aquí una moneda pequeñita y nada. ¿Recuerdas cuando están ofrendando en la sinagoga y el Señor Jesucristo está enseñando ahí y ve que una anciana echa dos blanquitas, unas monedas pequeñas y paga todo ahí y dice: mira, aquella mujer ha entendido lo que es ofrendar, porque aún de lo que no tiene, ella dio, porque en su corazón entiende a quién lo está haciendo. Debemos ofrendar entendiendo para quién lo estamos haciendo, para la expansión del reino de Dios sobre esta tierra. ¿Y cómo es eso, dirás? La congregación, la iglesia, tiene un administrador y tiene familia y necesita comer, claro que sí. Y hay mucha de la congregación, muchas de las personas que necesitan consejería. ¿Cómo crees que se sostiene un ministerio? ¿Que Dios provee? Claro que sí. Dios provee de todo. Tenemos confianza en eso. Pero Dios usa a cada uno de nosotros para traer esa provisión a su casa. Así que debemos empezar a tener o a vivir en generosidad. No te fíes de tu corazón. No te fíes de tu corazón. Si tu corazón te quiere traicionar, porque el corazón no es traicionero, hermanos. Empieza a escudriñar lo que la Escritura te enseña. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla de esta analogía de la siembra y la cosecha? No porque si siembras dinero vas a cosechar dinero. No funciona así. Él les hablaba en estas analogías porque el pueblo judío era, o las personas en ese tiempo, los griegos, los judíos, los gentiles, practicaban mucho la agricultura. Y ellos iban a entender en ese idioma. Pero lo que realmente el apóstol Pablo estaba diciendo es que Dios siempre se encargará de suplir a un corazón generoso.
de suplir, para que esté provisto de todo lo necesario, para que pueda seguir participando en la expansión del reino de Dios, como canal de bendición. Eso es lo que trataba de enseñar. Y eso es lo que se enseña ahora. Dios no nos va a confiar nada, queridos hermanos, si en nuestras mentes, si en nuestros corazones solamente estamos nosotros. Es que necesito esto para comprarme aquello, necesito esto para arreglar aquello en mi casa. Claro que sí, debes hacerlo, pero primero lo primero. Si Dios te ha confiado algo, si Dios te provee recursos, te ha llamado también a vivir en generosidad. No olvides la promesa de Dios. Él nos va a suplir con lo suficiente para que abundemos en toda buena obra. Él es el dueño de todo, Él es el dueño de la casa. En un grupo de conexión les comentaba y les decía, nosotros somos mayordomos del Señor. Y lo que tengamos sea una casa grande o una casa pequeña, algunos tienen unas lindas y hermosas casas, ¿no es cierto? Una nevera siempre llena, maravilloso, wow. Pero al final todo es de Dios. Todo es de Dios, hermanos. Y utilizaba esta ilustración. Es como cuando alguien te confía una casa, su casa, y te dice, mira, ahí está la nevera llena, puedes disponer de todo mientras estás encomendado de cuidar esa casa. Pero en uno de esos días en el que está cuidando, llega el amo, el dueño de esa casa, y le pide que comparta alimento con él. Y estas personas encargadas de cuidar la casa no lo quieren hacer. Qué absurdo, ¿no es cierto? Él es el dueño de la casa. Y si Él quisiera, en ese momento los manda echando de esa casa. Así que lo que quiero decir es que nosotros debemos entender que el dueño de todo, que el dueño de todo lo que poseamos es Dios. Y que hemos sido llamados a vivir en generosidad. Porque Él es el dueño de la casa. Él es merecedor de todo. No podemos quedarnos con lo que a Él le corresponde. Si no trabajas y no provees, si trabajas, recibes y no provees para los de tu casa, mira lo que dice 1 Timoteo 5:8. Mira lo que dice la Escritura. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice la Escritura? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nosotros decimos, no, es que queremos que la palabra sea predicada, sea enseñada. Y algunos tenemos esta mentalidad, yo quiero ser un predicador, yo quiero ser un misionero. Perfecto, está muy bien. Pero aquellos que no tienen esa visión, esa mentalidad, ¿qué estamos haciendo para que el reino de los cielos sea predicado? Nuestra generosidad permite que el reino de Dios sea predicado. Permite contratar en este tiempo a un administrador y oro y estoy orando al Señor para que en el futuro pueda contratar a otro administrador, porque la necesidad es mucha en la congregación, hermanos. Necesitan muchas personas consejería, necesitan visitación. Claro que sí. ¿Cómo se va a hacer aquello? A través de nosotros, a través de nuestra generosidad, hermanos. Pero también necesitamos proveer a nuestra casa. El orden primero siempre va a ser Dios. Proveer a nuestra casa también, porque si no proveemos para los nuestros, nuestra fe es falsa. Y dice la Escritura que somos peor que un incrédulo. ¿Y cómo es esto? Mi esposa tiene un dicho que siempre me ha estado enseñando, que siempre me está recordando, ¿no? Porque yo soy una persona de las que me gusta ahorrar. No soy economista, pero me gusta ahorrar. Siempre me ha gustado desde muy pequeño, desde la edad de 14, 15 años, siempre me ha gustado ahorrar. Y no les hablo de cantidades grandes, no, hermanos, porque ahorrar, así ahorras $1, es ahorro. Pero cuando empiezas a poner en desorden las cosas, empiezas a fallar.
cuando empiezas a ahorrar, cuando empiezas a escatimar los recursos y no empiezas a proveer para tu casa, puedes empezar a frenar la bendición de Dios para tu vida. Y mi esposa tiene este dicho: nunca, pero nunca tenga pena de proveer a su familia. Porque cuando hacemos aquello, cuando tenemos pena de proveer a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, Dios va a cortar su bendición. Porque Dios es bueno y Él no nos va a permitir a nosotros, queridos hermanos, que nos perdamos. Aquellos que somos sus hijos, Él no va a permitir que nos perdamos. Y si tiene que quitar en algunos espacios, en algunos momentos, cosas para que nosotros volvamos a Él, volvamos nuestra mirada a Él, créanme que lo va a hacer. Así que el orden en la generosidad es esa: primero Dios, luego nuestra casa, nuestra familia, nuestro prójimo, aquella persona que está a nuestro lado, porque si Dios ha dado recursos es para que nosotros los compartamos con todos. Primero nuestra casa, nuestra familia, luego con todo aquel que podamos extendernos. Amén. Pero si no sostenemos a nuestra familia cercana, nuestro Dios va a ser vituperiado. Si no sostenemos a nuestra familia en Cristo, solamente estamos trabajando para nuestros propios deseos. Segundo principio, planificación. Primer principio, generosidad. Es algo que debemos hacer, es algo que debemos movernos, es algo que debemos aprender. La generosidad, querido hermano, para terminar ese punto, la generosidad siempre va a costar al principio. Algo que no cueste no tiene valor. La generosidad siempre va a costar en nuestro corazón. ¿Sabes cuánto costó tu salvación? El derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Segundo principio, planificación. Ahora ya sabemos que somos mayordomos de todo, ¿cierto? Que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros ya posesiones, cosas, recursos, dinero. Ya nos ha encomendado a todos. Ahora, debemos entender esto: Dios es un Dios de orden y sus mayordomos deben moverse en planificación. Primero, los cristianos, los hijos de Dios, deben manejarse primero siempre bajo un presupuesto, hermanos. Voy a ir un poco más rápido, ni cuenta me va a dar el tiempo ya que nos está acabando. Primero, debemos andar en planificación, movernos siempre bajo un presupuesto. Cuando nos manejamos con un presupuesto, sabemos cuáles son nuestros gastos y cuáles son nuestros ingresos. Y cuando entendamos esto, cuando tenemos claro esto, podemos empezar a tener luz de aquello que podemos querer emprender, queremos como proyecto a largo, a mediano o a corto plazo, podemos querer hacer. Pero necesitamos planificar. Y la base de la planificación siempre va a ser manejarnos en un presupuesto. Aquel que no maneja un presupuesto en su vida, hermanos queridos, tienen desorden su vida financiera, tienen desorden su mayordomía financiera. Necesitamos saber con cuánto contamos para comprar una casa, para comprar un auto, para emprender una deuda, para emprender un negocio. Hasta para irse de vacaciones necesitamos planificar y tener presupuesto. Ahora, nuestra cultura latina siempre es un poco desordenada, ¿no es cierto? Nosotros no practicamos tanto la planificación, pero estamos llamados a tener planificación porque Dios es un Dios de orden. Y yo escucho a muchas personas decir: no, es que mi trabajo es tan pequeño, yo gano el sueldo básico, y no me alcanza. Hay ciertos casos en los que yo me confronto mucho cuando veo a alguien que gana el sueldo básico y logra hacer casa y logra que sus hijos estudien, y yo digo: ¿cómo lo pueden hacer? Y la única clave que he encontrado es que son tan determinados en su planificación que todo lo tienen determinado, así sea $1. La única clave para lograr que nuestra mayordomía financiera sea exitosa. ¿Por qué no te has ido de vacaciones? ¿Te has cuestionado alguna vez por qué no me voy de vacaciones? Es porque probablemente no has planificado irte de vacaciones.
Porque si esperamos a tener los recursos, no sé, 300, 400, 500, $1,000, $2,000, no sé, los que quieran gastarse en un viaje de vacación, creo que nunca los vamos a tener así, como caídos del cielo en ese momento. Jamás. Hasta ahora no he visto que suceda de esa forma. Pero yo enseñaba un día en un grupo de conexión, y esto es algo personal mío, ¿no? Y he tratado de enseñar a mis hijos. Le decían, no tenemos nunca para irnos de paseo porque nunca hemos planificado, porque nunca hemos ahorrado. Dios bendice los planes que tienen una buena planificación. Dios no bendice los deseos, nada más. Dios bendice un deseo que tiene una acción y que tiene un plan. Y les decía, hermanos, miren, yo desde pequeño aprendí esto. Yo me compraba una alcancía, ¿no es cierto?, un chanchito. Y yo tengo esta analogía en mi mente. La gente del campo, la gente de las afueras, de las zonas rurales, ellos engordan un chanchito, tienen un chanchito, y cuando quieren tener su fiesta, bien lo pelan, lo matan, hacen una fiesta con ese chanchito, o bien lo venden en ese momento y hacen la fiesta que ellos quieren. Ahora, yo traje eso para mí y dije, no, si nosotros queremos un día irnos de vacaciones, vamos a ahorrar ahí en ese chanchito, en esa alcancía. Hermano, no es la cantidad de lo que ganas, es lo que va a traerte éxito en tus finanzas. Es cómo tú manejas tu mayordomía financiera, lo que va a traer libertad a tu vida financiera. Y he practicado por muchos años aquello. Cada año, al iniciar el año, yo compro un chanchito y cada vez lo compro un poco más grande porque hay que irse extendiendo. Yo cada día voy metiendo ahí una monedita, 2 o 3, conforme Dios vaya prosperando. Porque es obvio, ¿no? El que gana mucho va a tener más posibilidades que el que gana menos, pero todos, si planificamos, Dios va a bendecir esa planificación. Y cuando nosotros nos vamos de vacaciones, abrimos esa alcancía y ahí tenemos nuestros recursos para irnos de vacaciones. Ahí podemos ver que muchos no están yéndose de vacaciones, probando esa bendición de Dios porque no tienen planificación. Miren lo que dice Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas el que se apresura alocadamente cierto va a la pobreza. En la Nueva Versión Internacional, por favor. Los planes, ¿qué dicen? Bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Aquellos que no se han ido de vacaciones, queridos hermanos, tengo en mi corazón esto. Aquellos que dicen, nunca tengo para irme de vacaciones, nunca tengo los recursos para hacerlo. Hermano, así te tarde 2 o 3 años, empieza a desarrollar un plan para ello. Si quieres levantar un negocio, empieza a desarrollar planificación, un plan para eso. Si quieres un proyecto, empieza a desarrollar un plan para eso. Sabes, tenemos un lema aquí en la Fundación Alfa 180 en la parte de partners. Es que la planificación de un proyecto te puede dar las luces bien para descartar un emprendimiento o bien para irte con seguridad a hacerlo. Porque necesitamos planificar y la planificación debe ayudarse con capacitación, con entrenamiento. Y nosotros lo hacemos. Queremos ayudarte en aquello. Si no has logrado establecer proyectos en tu vida, busca a personas, a cristianos devotos, a gente que Dios ha levantado en esas áreas y pide consejo, pide ayuda. No seamos orgullosos. Nuestra cultura latina nos hace ser orgullosos y no queremos pedir ayuda a nadie, ¿no? Se nos viene una idea a nuestra mente y esa la voy a hacer. Y cuando los planes son apresurados, tendemos al fracaso. Proverbios 15:22, mira lo que dice. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan.
Permitamos que nos puedan ayudar aquellos que ya han caminado por ese sendero y que tienen mucho para ayudar a nuestras vidas. Tercer principio, prioridades. Hermanos queridos, un cristiano, un mayordomo siempre debe tener prioridades para alcanzar la libertad financiera. Nosotros debemos tener como prioridad la libertad financiera en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pidiéndole al Señor mucho discernimiento entre aquello que es un deseo en nuestras vidas y aquello que es una necesidad en nuestras vidas. Muchas veces nuestros malos hábitos financieros nos llevan a endeudamiento, a fracaso. Y cuando estamos en endeudamiento, ¿quién puede decir que está feliz de la vida? ¿No? Muchas veces hay depresión, hay tristeza, hay aflicción, porque los malos hábitos financieros nos llevan a vivir una vida en fracaso. Así que necesitamos que el Señor dé sabiduría a nuestras vidas. El rey Salomón, me gusta siempre tomar el ejemplo del rey Salomón. Cuando el Señor le dice que le pida lo que él quiera, lo que él hace es pedirle sabiduría, porque solamente con sabiduría él iba a poder gobernar a un pueblo tan grande como el pueblo judío. Y en la escritura no se narra a otro rey más próspero, más rico, con tantas posesiones como el rey Salomón. Así que las prioridades en nuestras vidas solamente vamos a entenderlas y vamos a desarrollarlas cuando tengamos un discernimiento de los deseos, de las necesidades, a separar ambas cosas. Una necesidad puede ser un auto, claro que sí, nuestra cultura siempre nos está exigiendo cosas, ¿no? Pero un auto cómodo, un auto económico, siempre puede ser la solución para esa necesidad. Un deseo es, no, yo necesito un auto, pero quiero de tales características. Y rompemos el principio del presupuesto, rompemos el principio de la generosidad, porque pensamos solo en nosotros y nos lanzamos a cumplir un deseo de nuestro corazón. Debemos empezar a discernir los deseos de las necesidades, las prioridades. La prioridad primera en nuestras vidas siempre tiene que ser Dios, y cualquier plan subsiguiente debe pasar por el filtro de me conviene, glorifica a Dios, me ayuda a seguir cerca del Señor. Hebreos 13:5. Ya vamos terminando. Dios nos enseña que nuestra vida debe estar libre de la codicia, de la avaricia. Manténganse libres del amor del dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. En la Reina Valera dice que nuestra costumbre sea sin avaricia. Nuestras costumbres deben ser sin avaricia, sin querer algo que en algún momento a lo mejor no podemos permitirnos. Debemos analizar los tiempos, debemos ser prudentes. Debemos ser entendidos de que la voluntad de Dios es de que prioricemos nuestra libertad financiera como mayordomos de Él. Amén. Podemos empezar a tener discernimiento en prioridades, en cuestión de prioridades, cuando tenemos buena relación con el Señor. Y el último principio, hermanos, es orar. La oración. ¿Por qué menciono la oración como último principio? No porque sea el menos importante, no porque sea lo menos que se deba hacer, sino porque ahora ya tenemos más claridad de aquello por lo que debemos orar, de aquello por lo que debemos pedir. Si nos falta sabiduría para entender las prioridades, para ser generosos, para vivir bajo presupuesto, para vivir bajo planificación, en el libro de Santiago dice que al que le falte sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará en abundancia y sin reproche. Amén. Oremos por sabiduría. Filipenses 4:6, mira lo que nos dice la Escritura. Con esto termino. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten, ¿qué dice? Sus peticiones a Dios y denle gracias.
No nos inquietemos por nada, todo sujetémoslo al señorío de Dios. Nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros proyectos, todo, pongámoslo en manos de Dios. Y que sea Él el que desvirtúe a aquellos que no nos convengan. Pero analicemos esto para terminar. Cuando estés orando, si oramos para que solo atienda nuestras peticiones, es que siempre vamos a estar primero encima de Dios, queriendo que todo sea para nosotros. Y ahí hay un problema. Si cuando oramos hablamos más de lo que escuchamos, hay un problema. Si cuando oramos pedimos más de lo que agradecemos, hay un problema. Si pedimos más por nosotros que por nuestro prójimo, algo no está bien. ¿Para qué buscamos a Dios en oración entonces? Lo estaríamos buscando por buscar un fin en específico, mas no por buscar encontrarnos con Él. Que nuestra relación con Dios sea para llegar siempre a Él, no a las posesiones, no a las riquezas, porque cuando llegamos a Él, cuando tenemos una buena relación con Él, vamos a ser buenos mayordomos y vamos a vivir una vida que agrada al Señor en cuanto a mayordomía financiera. Pongámonos de pie.